muchachos, disculpen el ruido de fondo porque estoy en un cruce de vía, pero voy a hacerles un video de cómo detectar problemas de interferencia. Unos problemas que son simples, otros son más complejos. Sin embargo, lo que les quiero demostrar es cómo corregimos esto a través de uso de puentes eléctricos, a través de, puede ser puente eléctrico normal, como este cable, esta tubería, este poste amarillo que tengo aquí, mi tubería va en paralelo a la vía, pero tengo este cruce perpendicular con este foráneo, y aquí se ve el sendero del Railway. Fíjense que ahorita tengo un potencial de 1096, 1100 y el instant off 690, 695. ¿Sí lo ven? Aparentemente no estamos cumpliendo con el nivel de los 850, el nivel de protección. Pero la causa raíz de esto es que tenemos una interferencia con el sistema foráneo, que es este que está acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto un BON pero utilizo una resistencia de un ohmio? Más o menos de 5 vatios. Vamos a ver si corregimos este problema. Conectar acá. Perdón. Genial. Quédate quieta. Acuérdense que no tengo ayudante para esto y por eso siempre estoy enredo a veces. Ok, ahí activé ese BON con una resistencia de un ohmio. Y fíjense que ahora el potencial se puso más electronegativo, 1338, 1340, y el instant off 1034, 1004. Entonces, esta es una de las maneras de cómo corregimos este tipo de interferencias a través de puentes eléctricos y el uso de resistencia. Pueden ser diodos, pueden ser anos de sacrificio, pero en este caso, bueno, simplemente se corrige activando un BON con una resistencia variable para irlo ajustando a los valores que necesitamos. Este es parte de uno de los videos que le voy a ir complementando. Voy a hacer un video mucho más completo para que vean los diferentes escenarios. Tengo otro caso de una interferencia, pero el potencial no solamente no cumple con los criterios de protección, sino que también me cambia a valores electropositivos. Cuando deja de funcionar la protección catódica, me cambia a valores electropositivos y son corrientes mucho más peligrosas. Estamos en contacto. Seguiré complementando esta serie de videos.